Uno habla, bueno, derechos sexuales y reproductivos en pandemia y se pone a pensar y dice, ¿de qué manera pudo la pandemia o pudo la cuarentena haber afectado esos derechos? Sí, nosotros, de la mano del UNFPA, que es una agencia de las Naciones Unidas que trabaja específicamente en los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, a través del acompañamiento de técnicos, pudimos ver que la cantidad de consultas de jóvenes y adolescentes sobre consultas de planificación familiar o consultas donde podían acceder a anticonceptivos se vieron disminuidas desde el inicio de la pandemia, justamente porque una de las medidas para prevenir el contagio era quedarnos en casa. Entonces muchos jóvenes, muchas personas de 20, 25 años quedaron sin poder acceder a esos espacios para poder cuidar esos derechos justamente. Entonces, a través de esta campaña que estamos realizando desde el Consejo Consultivo, que es un espacio impulsado por el UNFPA, a través de jóvenes de distintos espacios y de distintos puntos del país, lo que estamos haciendo es realizamos una campaña en la alianza con ABC Color para poner este tema sobre la mesa y colocar algunas opciones y alternativas que hoy tienen los jóvenes para poder acceder a consultas, acceder a anticonceptivos de manera gratuita, y eso es lo que nosotros plasmamos a través de un reportaje que estamos viendo ahí algunas escenas, un reportaje que realizamos con ABC TV y que está disponible en las distintas plataformas del medio y también en los canales oficiales del UNFPA. Gonzalo, es muy interesante conocer un poco más sobre esta campaña que están llevando a cabo, porque justamente en nuestro país, lastimosamente, uno habla de derechos sexuales o habla de educación sexual y la gente se asusta, no entiende bien de qué se trata y cuán importante es hablar con los jóvenes sobre este tipo de temas, justamente para prevenir que ellos tengan de por ahí un mal inicio en lo que es su vida sexual activa o lo que sea. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cuál es el puntapié inicial de conversación dentro de esta campaña que ustedes están motivando? Así mismo, como mencionaste, nosotros lo que buscamos es como también derribar ese tabú que existe en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, y en esta pandemia se vieron afectados o vulnerados en jóvenes de todo el país. En este reportaje que le comentábamos que realizamos con ABCTV, teníamos el testimonio de una joven que nos compartía su experiencia, y para nosotros desde el Consejo y desde el UNFPA es importante poder hablar de estos temas para que los jóvenes puedan saber qué significa una planificación familiar, un embarazo deseado, cuáles son los métodos anticonceptivos que tenés que utilizar al momento de tener relaciones. Entonces, todo eso es lo que nosotros hoy estamos abarcando con esta campaña, y también cómo poder volver a acceder a esas consultas y a esa información a través de espacios públicos, gratuitos y seguros. Gonzalo, es importante que en este consejo consultivo también tengan participación los padres y o tutores de los jóvenes y los adolescentes. ¿Por qué? Porque son los primeros que deberían, o deberíamos, me incluyo, brindar toda la información precisa con respecto a la sexualidad a nuestros hijos, para que ellos no busquen alguna información tal vez distorsionada por otro sector. ¿Cómo ustedes aconsejan a los padres y a los tutores en educar a sus hijos con respecto a estos temas? El consejo del UNFPA trabaja, el consejo del UNFPA está integrado 100% por jóvenes, y el UNFPA, que es como el organismo oficial, trabaja a través de distintas instituciones como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Niñez y Adolescencia, y a través de distintos espacios se trata también de llegar tanto a los padres a través de espacios de capacitación, a través de materiales instructivos, y también, por ejemplo, se realizan espacios exclusivamente para jóvenes. El UNFPA, si bien también se trata de llegar, así como decía, con los padres, con los tutores, trata mucho de hablarle también al propio joven, al propio adolescente, en su propio lenguaje, en realizar actividades, en realizar campamentos
que reúnan a los jóvenes y en los que se puedan hablar de estos temas para que ellos se sientan seguros, se puedan sentir cómodos. Entonces, también como que pone mucho más foco en eso, en los jóvenes y poder tener contacto directo con ellos. Y por eso es también que el UNFPA a nivel local conformó este consejo consultivo conformado por jóvenes y adolescentes, del cual yo soy miembro, para poder impulsar esa agenda que ya tiene la agencia a nivel local para posicionar estos temas y realizar acciones como estas, que es una campaña de comunicación para preguntarnos y entender cómo la pandemia afectó esos derechos sexuales y reproductivos. Y es un trabajo que venimos haciendo hace ya varios años. Hace 2 años atrás hablábamos del bono demográfico y de cómo aprovechar que en Paraguay existe una gran población joven con todo el potencial para trabajar y cómo parte de ese talento se puede estar desaprovechando. El año pasado hablábamos de los embarazos no deseados en menores de edad, como esa problemática puede tener un costo elevadísimo a nivel país. Y este año estamos hablando de esto. Por año elegimos un tema para posicionar y debatir en la agenda a través de los medios y eso es lo que venimos haciendo en alianza con instituciones públicas y en este caso también con el medio como hoy es ABC. ¿Cómo encuentra, Gonzalo, la gente la información resultante de esta campaña que están haciendo? Vos nos decías, muchas veces los jóvenes no se acercan a los lugares donde se les puede proveer de anticonceptivos de manera gratuita, pero también hay jóvenes que ni siquiera saben a dónde acudir o chicas que no saben que hay lugares donde gratuitamente les pueden informar sobre la higiene menstrual, les pueden proveer de toallitas higiénicas o de tampones. Entonces, ¿dónde encontramos la información para saber qué es lo que tenemos a disposición? Sí, nosotros les invito a que puedan también entrar a leer y a mirar el reportaje que nosotros lanzamos con ABC, en donde una oficial, una médica del UNFPA habla sobre la problemática, presenta los datos específicos de este año. Entonces, en ese reportaje súper resumido de 3 minutos, nosotros presentamos toda la problemática, un testimonio de una joven que nos cuenta. Entonces, nosotros ahí les invito a que puedan mirar ese material para que puedan ver el material concreto de esta campaña y donde también nosotros al final agregamos los números a los cuales las personas pueden acceder para esas consultas, ¿verdad? Por ejemplo, agregamos el número de la Pronacida, el número del Fondo de Ayuda del Ministerio de la Niñez, que es el 147, el 154 del Ministerio de la Salud. También agregamos otros espacios donde las personas pueden acceder para los métodos anticonceptivos disponibles en unidades de salud familiar, centros de salud, hospitales distritales y regionales. Entonces, en ese material nosotros tratamos de recopilar toda la información para que los jóvenes justamente tengan esas alternativas y no solamente quedarnos en la problemática, justamente.